Hola, buenos días. Un saludo, Lili. ¿Cómo estás? Elena, buen día, con buen humor, feliz y contenta, lista. Sí, comenzamos una semana más, un tema nuevo, ¿eh? Como siempre digo, Lili no sabe qué tema es, pues para que haya la mínima contaminación posible. Y vamos a ver qué tema es, ¿eh? Seguro va a ser muy interesante. Pues vamos a comenzar ya, Lili. Comenzamos con la inducción. Voy a contar, Lili, de 3 a 1 y aún no estarás totalmente relajada. 3, 2, 1. Muy bien, comenzamos con las preguntas del protocolo. La pregunta número 1. Cuento de 1 a 3 y a mi 3 te conectas con el instrumento mediúnico conocido como tabla de Ouija y me dices lo primero que percibes o visualizas. 1, 2, 3. Son configuraciones métricas que configuran simbología de letras con números, que son la base para abrir portales alrededor de un espacio para desencarnados, Elena. Ujú. Veo por completo un ambiente rodeado de muchas entidades, pero los principales son desencarnados. Son bloques de aperturas de portales con diversas configuraciones para entidades, Elena. Es lo que percibo. Ujú. Entonces también entrarían entidades. Las entidades no entran como tal por un tema ritualista. Son la evocación para que a través de un susurro energético, mental y de control, posterior a lo que se realice en esas consultas energéticas de apertura de portales, se puedan llevar a cabo rituales para que entren entidades. Lo principal y lo que veo son desencarnados, Elena. Ujú, Pero estos desencarnados los veo ligados a interferencias con otras entidades, ahí sí. ujú, ujú. Veo que la avanzada o lo primero que pasan son los desencarnados, la energía de un humano que sí tiene la capacidad o la cualidad de estar en estos dos planos energéticos, físico y etérico. Y es como si trajeran un hilo, como un globo, con la entidad, o sea, un hilo que lleva el globo de la entidad, o sea, como si estuviera en una esfera y a través de rituales ya posteriores a estas consultas, sí pueden abrir los espacios para que las entidades manipulen el espacio fisiológico. Ujú. Pero también veo, Elena, que estas formas de juego, porque se maneja como un tipo consulta Sí. esotérico, viene mucho por convenios y por contratos previos. Ujú. Muy bien, ¿alguna cosa más, Lili? Lo veo muy asociado al tarot, a las adivinaciones energéticas como esotéricas, de las bolas de cristal y todo eso. O sea, no veo una diferenciación de esta tabla. Es como un elemento a través del cual
se contacta con estos seres, Elena. Lo Mm, otro, el vidrio, las cartas, es la misma manera, solo que aquí hay configuraciones muy específicas para otro tipo de entidades. ujú. Te diría que demoníacas específicamente. Demoníacas. Sí, por el tipo de configuración. Este tipo de configuración que lo marca. Marca que son entidades demoníacas, no son entidades ajenas a algo más neutral o más de interferencia más sutil. Son interferencias muy densas. Ujú, Por eso la configuración es tan importante porque no las veo solo como con letras específicas del abecedario, sino como letras como arábigas o con configuraciones muy, muy diferentes, Elena, ujú, como hebreas, egipcias, celtas incluso, pero están ocultas en un abecedario y en una numerología romana. ujú. Muy bien. ¿Alguna cosa más? Te escucho. Muy bien. Decodifica a mi 3 el nombre de Ouija. Uno, 2, 3. Me viene la parte que te acabo de explicar, Ujú, como de corrientes de diversos líneas de tiempo. Me viene mucho celta, hebreo, egipcio, arábigo. Así es lo que percibo, Elena. ujú, Una configuración de combinaciones de estas corrientes esotéricas. Inicialmente lo utilizaban creyendo que hablaban con sus muertos o con los muertos o con la parte, sí, de desencarnados. Y poco a poco fueron entendiendo también el la fuerte conexión de los hilos que tenían estos desencarnados hacia otras entidades, pero esto ya lo fueron como redescubriendo o implantando a posteriori. Se queda como un eco en la mente de quien lo juega, sí, em, como un repetidor sí. de control mental para ejecutar cierto tipo de rituales. Pero la palabra en sí la veo nuevamente con esta simbología y estos, juegos de ocultar el verdadero significado, que es más, símbolo que nombre. Y el símbolo veo mucho la piel en el 3.1416. Y esto tiene una asociación con el diámetro o el círculo o los bucles de reencarnación. Ujú. El número pi. Ujú, diámetro. Ujú, Ujú, ujú. Vale. me parece mucho, Elena. Pero no como 3.14, ¿sabes? Sino como el símbolo, pi. El símbolo. Ujú, y después ya aparece el número, que es la asociación con los números, que era importante tenerlos también por esto. Ujú. Vale. ¿Alguna cosa más? Sí, el territorio es muy denso, Elena. Todo lo veo conectado hacia la parte desde donde está como el campo energético del corazón.
hacia el suelo, subsuelo e intraterreno. No veo energía hacia otras esferas energéticas, como en otros formas que hemos visto que los portales están arriba y se abren y tienen una conexión más hacia lo etéreo, lo más sutil en energía. Aquí lo veo completamente denso hacia cementerios, por ejemplo, Ujú, muy conectado hacia inframundo energéticamente reptiliano, hacia bases como de magma que son muy condensadas las energías, es lo que percibo. ujú. Muy bien. Vas al momento en que se creó la tabla Ouija y me dices qué sucede en el plano físico. Estoy viendo formas esféricas como la del vidrio que te decía que son como bolas de cristal. Sí. Veo las tarjetas como runas, que son, antes de ser tarot, son runas, son de metal y son de elementos como metal, madera, y una de ellas es esta, la tabla. Es una tabla de madera. Lo importante en ese momento no veo que fuera am, lo plasmado en simbología, sino la conducción a través de los elementos. Lo veo como una herramienta más, como el vidrio, como el metal, como la tabla. Mm, Pero le van impregnando este tipo de sellos, primeramente como masónicos energéticos, ¿no? O sea, masónicos me refiero, es que, ¿sabes? La parte de masonería es como si abarcara todo. Ujú. ujú, No veo una línea específica en la que ponga un sello de celta, un sello egipcio, un sello hebreo, sino incluso arábigo, que sería la parte estructural futura, sino como sellos de sacrificio energético. Así es como lo percibo. Al inicio no era, pues sí, no lo veo como algo, alejado a los celtas. No sé por qué me viene mucho eso, pero así se percibe, Elena. Y era el instrumento como péndulos también, ¿no? Como báculos, péndulos, o sea, muchas herramientas para interpretación de los campos. En un campo abierto, por ejemplo, ver si había en el subsuelo una energía de otra, como colonización, pero intraterrena, Elena. Y ahí empiezan a descubrir, porque es como un bosque abierto, empiezan a descubrir que no solo hay esencias o espíritus o energía de intraterreno, que era lo que buscaban, sino mm, alrededor, como en el bosque, ver qué entidades y qué espíritus eran los que habitaban en esos lugares. Pero esos que están en el bosque, Elena, afuera, son sí. portales que se abrían como de energía más sutiles, como de otras dimensiones. Y no, ellos era como si fuera un GPS para buscar en la Tierra qué tipo de colonias y de civilizaciones estaban intraterrenas y que no les afectaran a nivel energético en la superficie. Mm, Es lo que veo, Elena. Ujú. Y veo muy rudimentario el tiempo. Mm, Veo también hombres y mujeres como con capas que se ¿Capas? dedican, ajá, capas de ropa. Ujú.
que se dedicaban a hacer este tipo de búsquedas en el campo abierto. Si había una colonia intraterrena, trataban de no edificar ahí o sí, pero con otro tipo de convenios. Iba a depender mucho del jerarca o de la entidad que estuviera reinando a través de un rey o de una monarca para decidir si interaccionaban con ese territorio o no. Ujú. ¿Alguna cosa más? No, Elena, es lo que percibo. Y ya después lo veo mucho a nivel medievo y de toda como la era ocultista, pero que se conecta a muchas eras, no solo en la medieval, Ujú. sino que ahí vuelve a tomar como más auge, más poder por sacrificios que se hicieron en ese momento. ¿Qué tipo de sacrificios? Humanos, Humanos. animales, pues una interacción con la parte de la energía de una manera muy brutal, bestial y de sacrificio. Ujú. Muy bien, ahora dime qué sucede en el plano metafísico. Comienzo a ver toda esta movimiento de entidades para interferir a otros humanos. Es un medio más, un medio fuerte, combinado con la iglesia, Elena. ¿Con la iglesia? Sí, porque lo que te decían a nivel general o a nivel más amplio, abarca todo lo masónico también. Ujú. Es parte de, porque son técnicas como rudimentarias que se seguían utilizando para una rápida infestación de interferencia hacia los seres humanos que estaban en superficie. ¿Observas algo más? Sí, aquí ya veo como muchos rituales. Lo que te decía, que en un inicio no era así, era solo una comunicación abierta con seres desencarnados y posteriormente le van añadiendo estos actos de sacrificio, de sacrilegio, de satanismo a través de otras configuraciones ya de posesiones y de entrega de mm, rituales, pero no en el momento de la lectura, sino en los días consecuentes a la lectura. Ujú. Aquí comienzo a ver ya las patas de carnero Sí. Ujú. y este tipo de formas draconianas camufladas en entidades de hibridación, Elena, para crear una morfología de miedo y de poder. Me viene mucho el carnero, El carnero. Mm. pero ya sabes, con cola, con cuernos, Sí. Ujú. Observa el mecanismo de funcionamiento de la tabla Ouija y descríbelo. el funcionamiento es combinaciones de puntos energéticos siempre asociados a una
proyección y a una intención humana como batería para que esto se dé a cabo, el abrir coordenadas puntuales para crear un portal. Sin el factor humano no se puede realizar, Elena. Ujú. Puede ser por miedo, puede ser por intención, puede ser por poder, puede ser por amor, puede ser por ansiedad, por cualquier tipo de sentimiento que mueva la intención del humano. Ujú. ¿A qué voy, Elena? Es que no es solo una propuesta negativa o malintencionada. Puede ser una muy buena y positiva, pero con esta herramienta es como entrar a un campo donde hay muchas trampas, Ujú. lo cual el individuo o el humano no entiende, porque es como si entrara a un lugar en donde se nubla por completo el campo mental. Entonces veo como si no hubiera un discernimiento entre los polos. Y esta tabla está configurada para que solo sea absorbida la intención. No importa si es positiva o negativa, se ejecuta en automático. Es como la pieza del rompecabezas que falta como la pila, ¿no? Como el principal, como el motor, la pila, la ejecución, y no importa si es para arrancar el carro y andar y salvarse o para desconectarse. ¿Sí me explico? O sea, no importa la intención, si es buena o mala, es la intención de incluso hasta de experimentar. Y se toma por completo eso como parte esencial y entonces se abren todos los escenarios alrededor para, dependiendo de cómo está configurado y de quién tenga el convenio con esa tabla, me refiero a los desencarnados que están como alrededor siempre de las tablas, de la parte del material, se activen. Es como si las tablas, Elena, tuvieran sus dueños, ¿sabes? Sus Pero son dueños. Ujú. desencarnados, ajá. Por eso te decía que es como los convenios y los contratos previos. Al inicio, cuando me dijiste que te relatara cómo se inicia, es como si la tabla, el material de madera no tuviera dueños, no tuviera mm, conexiones con nada. Ujú. Estaba libre o limpio, por así decirlo. Pero conforme se van haciendo sacrificios, se van quedando estos lazos energéticos que atan a estas entidades, a estos desencarnados. Entonces, ahora es como si esas tablas tuvieran alrededor a los dueños. Por eso cuando entré al ambiente energético veo que siempre están rodeados de desencarnados. Es Ujú. como si veo la tabla y Sí. veo hilitos y todos los hilitos están conectados al corazón, o sea, hacia la parte del centro, no a la cabeza ni a la sexualidad, solo a esta parte con desencarnados o con todos los desencarnados que están ahí. Y para ellos es su forma de comunicarse, o sea, no se lo cuestionan, no se lo replantean, están ahí y a la vez de ellos, de estos desencarnados hacia atrás, salen estas hilos hacia otras entidades que no están en este plano, Ujú. ni en el etérico, sino fuera de intraterreno, en otros mundos, en otros universos, y no son entidades sutiles ninguna. Mm.
Ujú. De acuerdo. ¿Quién o qué puede mover la plaqueta o la moneda, si no, o el vaso? Interesante. El vaso es porque está asociado con el elemento vidrio que te decía al inicio, o la Ujú, moneda o la plaqueta. La mueve la intención del humano, es el motor. Es como si se desdoblara el consciente y el subconsciente de un ser humano. El consciente no puede creer que lo esté moviendo, pero el subconsciente, la parte de su mente subconsciente, está accionando y el consciente logra ver ese movimiento. Pero en cuanto eso es como a la entrada del inicio del movimiento, ¿no? ujú, Él suelta una pregunta y suelta la intención. En la pregunta va la intención, lo que te decía, positiva, negativa o de duda, ¿no? No de duda, de intriga. ujú, En ese momento suelta energéticamente, lanza la energía, la dona, digamos que la entrega al material, ¿sí? El material comienza a tomar sus puntos como va una energía a lo que mueve, otra a la tabla, y ahí cuando empieza a mover con la intención de abrir el espacio para interaccionar con el mundo, él cree que es el mundo sutil, el mundo energético, la configuración, dependiendo de la intriga y de la energía, toca puntos a nivel energético que crean coordenadas para abrir ese espacio. A partir de la respuesta, ya entra cualquier entidad, desencarnado, energía del interferente del desencarnado a través del desencarnado como un eco energético, como una ola, o sea, no entra la entidad, pero sí los desencarnados. Y ahí ya comienzan a mover todo, tanto con el individuo físico como con los que están alrededor, y puede ser uno u otro, pero empiezan como a interaccionar para envolver a esa batería que es el humano, es la parte física, para que vaya creando y recreando pasos para llegar o a la posesión de la entidad que está afuera y recrear los rituales para que entonces sí pueda abrir ese lugar específico para que entre la entidad. No entendí muy bien, quién produce el primer movimiento, o El sea, humano. el humano, Cuando él lanza la pregunta, sí, quien mueve la panceta es el humano, el que está. y da la respuesta, o sea, No, la respuesta ya la da el desencarnado. Ya le entrega, es como si le diera las llaves para que entonces ya le responda el desencarnado, para que mm, entre a su espacio. ujú, Esto ya se puede dar porque ya el humano le dio acceso al desencarnado al entregar la energía del humano vivo. ujú. Vale, ¿alguna cosa más, Lini? Mucho, Elena, te escucho. Bueno, ¿hay algunos beneficios en usar esta herramienta de comunicación mediúnica? Sí, no o solo parcialmente.
Sí, pero no para el humano nunca. ¿Y Totalmente cuáles serían para los los beneficios es que beneficios? se alimentan, los desencarnados logran tener un espacio de recreación. Un ejemplo, no veo que el humano esté realizando estos juegos como lo ven, de manera, primero, solitaria, es por curiosidad y están bebiendo, tomando, comiendo, incluso llegan a tener interacción sexual, y es una oportunidad increíble para estos desencarnados cuando ya les abren el acceso, porque a veces no es solo una persona, son muchas, son varias, humanos vivos, entran desencarnados y tienen el festín, no solo energético, también físico, como posesiones, Ujú. pero puntuales. Pero tampoco las entidades los dejan mucho a los desencarnados, ¿Por qué no? porque ellos quieren el festín total, Total. quieren el cuerpo realmente. Y si está muy mm, ligado a la inconsciencia de querer el poder, pues sí lo logran de manera casi directa, no pasan más de 3 meses. Para ellos es un tiempo muy bueno. 3 meses. Ujú. Ujú. El beneficio es para a quien se le llama, a quien se les invoca, Al invocado. y Mm. se hacen pasar por quien quieran, ¿eh? Si el humano le dice, yo quiero contactar con Juana de Arco, el desencarnado busca la información a nivel etérico y le da pistas casi exactas para hacer Ujú. sentir que sí es. Que Y sí. puede ser el abuelo, el primo, el amigo, el hermano, la hermana, familiares. Pero si realmente observa al humano, o sea, es como que entra como en un trance el humano, pero Ujú. si pudiera tener una disonancia, me refiero a como un escaneo del ADN, automáticamente se daría cuenta que no es su familiar y no es quien está diciendo. No son, Elena, son Nos. desencarnados que están ligados en sacrificio a esas tablas en otros tiempos y en otros espacios. Ujú. Muy bien. ¿Existe algún peligro para los usuarios de la Ouija? Sí, no o solo parcialmente. Sí, como cualquier otra manifestación de ceder su poder, ni ¿Cuáles más ni serían? menos. El quedar interferidos, el quedar poseídos, primero por desencarnados, pero lo principal que veo es este eco de miedo, de terror, de como que le infunden el que algo les va a pasar y entonces lo recrean. Y al recrearlo, crean el vínculo del sacrificio, del ritual, para que entonces sí se dé la posesión. Ujú. ¿Alguna cosa más? Mm, mm. Ujú. Perfecto. Aquí terminan las preguntas del protocolo y comienza la parte exploratoria libre. Eh, Súper interesante y bueno, hay mucho aquí que, que observar, ¿no? Mm,
Lili, comprueba distintos tipos de tablas Ouija. Hay algunas preparadas, hay otras que te dicen prepárala tú misma en un cartón y las hay virtuales por internet. ¿Hay alguna diferencia entre unas y otras? Las de cartón no las veo tan consistentes en manifestación. Ujú, Son interferencias más débiles. Todas llevan un sacrificio. ujú, Todas llevan un ritual de sacrificio. Todas llevan un ritual de al momento de preparar, a través de la simbología, comienzan a crear pactos, alianzas y convenios, sedición o cesión de poder. Son ujú, como implícitos en el momento de recrear la configuración. Los números trae consigo, vuelvo a verlo, el número pi. ujú. Interesante. Se conectan a las espirales de Fibonacci, Se de conectan a los las cuerpos. espirales de Fibonacci. ¿Las que ya hay en los cuerpos? Los que están activos y están reactivos a ese tipo de configuración. Sí. ¿Y qué Por sucede eso una te vez se digo, conectan, es que Lili? como que ya vienen con convenios, como de buscar eso, como que es parte ya de mover al individuo para que a través de ello renueve pactos y convenios. Mm, Y lo que veo es que las ancestrales tablas tienen sí, dueños, lo que te decía. Los dueños son los desencarnados que están ahí atrapados. Las virtuales, las que sí, online, veo que hay online, hay, veo su barrendo con la inteligencia, con sí. manifestación etérica y como nanotecnología asociada a control mental. Mm, No tanto IA, sino control mental control mental. a través de redes de interacción tecnológica. ¿Y en qué momento ceden el poder? Si es online, Totalmente en el momento de la intención, como la cualquier intención de otro. querer igual que la otra. Vale. Solo que aquí el elemento en lugar de ser madera es metal. Mm. ¿Qué sucede, por ejemplo, grupos de chicos que quieren experimentar y por risa, por reírse, por jugar, se hacen estos juegos? No importa la intención si es de juego o de malicia, es Ujú, una intención. No importa la polaridad, es la intención lo que rige el que los tomen como baterías. Funciona. mm, Si vale. están en un estado alterado de la conciencia, es más fácil todavía. Si toman alcohol o cualquier O otra algún sustancia. estupefaciente de alteración. Así es. Es bien interesante, Elena, porque puede ser hasta una gaseosa, ¿eh? ¿Sí? Sí, porque están conectados a alteración del estado neutral Ah. de la conciencia en ese momento. Sea lo que sea, aunque sea azúcar No, no, o... no, 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 no. Solo la gaseosa que tiene color oscuro, porque Ah, conlleva, pero es que esto yo estaba pensando en una de naranja, la no, burbuja, y digo, ¿qué será? no, no, es por La que es oscura. lo que tiene de polvo ahí. La Bueno, no es sustancia, polvo, sí, lleva un alterador de la conciencia. el alterador de la conciencia que lleva para crear adicción, No, ¿es ese o cuál? para crear el efecto que empieza con SEO.
Es un polvo blanco que lo inhalan, Sí. pero Pe- en este líquido lo tienen de otra forma, Vale. Si está como ahí dentro. líquido. Ujú. Entonces se altera y Vale. ahí sí ve alcohol, cigarro, otra hierba verde que se fuma. Es muy Ujú. común, es mucho más común ahora que cualquier medicamentos. Incluso cuando ya entran en estos como ambientes, Sí. son como niveles, ¿sabes? Y eso mismo los va induciendo. Ahora prueba esto. Por eso te digo que todos tienen como un dueño, porque los van induciendo a ello. Son como invitaciones a, ahora prueba esto, ahora prueba esto, ahora prueba esto. Y van pasando de uno a otro, a otro, a otro. Hay distintos tipos, porque hay una así muy reciente que le llaman Charlie Charlie, que lo realizan estudiantes de secundaria, de la escuela secundaria. No, Elena, solo son mm, variantes. Variantes. Ajá, pero la intención siempre es la misma, Vale. contactar con el mundo de los muertos. Ese es el Y, principal motor. y los resultados, vaya, son lo mismo que hemos visto para la Ouija, sería Sí, también, por ¿no? eso te digo que veo las bolas estas de mediums y de tarots, o sea, el entrar a un plano energético, ellos creen que es sutil, pero es un plano muy denso energético que se hace pasar por un campo sutil. Es diferente. Mm. Lili, la palabra, si dividimos la palabra Ouija en oui y en ja, oui en francés es sí y ya, ja, en alemán es sí. Sí, sí. ¿Esto tiene algún sentido a nivel energético para ti? Me viene otra vez pi, como la configuración de sí, sí, pi. Sí, sí, pi. O sea, como Ajá, esta estructura pi vale. a Lili, nivel energético, ¿eh? toca esa No estructura fonético. pi, tócala y qué información te da. La espiral de reencarnación, Espiral de reencarnación. de control de no salir, de no tener una experiencia directa, vivirla como una experiencia máxima total y ser liberado, libre, autónomo, indefinido como energía, sino entrar en el bucle. Ujú. Sí, lo En- veo. Entrar en el bucle. Wow. Ujú. Espiral, espiral, espiral de Fibonacci, espiral. Y, por ejemplo, si la persona no tiene esas espirales de Fibonacci, No le interesa ni siquiera esa manera de comunicarse con, no le interesaría, ¿no? no lo ve como una, o sea, lo ve como una herramienta, pero no una viable para ese ser. No Ujú. tiene miedo, no tiene rechazo, no tiene juicio. Sabe que es una herramienta, pero no para ese ser, o sea, no para algo propio, personal. No necesita No la ceder para necesita. entrar, puede ver o no le puede interesar. O sí, Ujú. y de manera muy fuerte, tener la necesidad de recurrir a ese tipo de metodologías porque ya las ha vivido en otro tiempo y es recurrente en sus encarnaciones. Ujú. Y lo veo muy ligado al medievo otra vez, Al a las medievo. Vale. runas, a los celtas, a las predicciones de contactar con los dioses para entender el lenguaje de los muertos. Veo Mm. huesos, ¿no? Como
Sí, como es que antes, o sea, ellos le Los huesos de llamaban. ancestros y todo Sí, eso, pero ¿no? antes, o Sí. sea, es que son runas, no, son huesos. Huesos antes eran dientes, eran partes de humanos que no se alcanzaban a calcinar o los arrancaban antes de calcinar justo para eso, para tener una conexión con el más allá. Pero era porque creaban este vínculo de conexión a través de la reencarnación. Ujú. Lili, una persona que, bueno, por curiosidad en su juventud o, bueno, a lo largo de su vida ha jugado a la ouija, pero luego ha pasado el tiempo y, bueno, ha tomado conciencia, ya tiene otro nivel de conciencia. ¿Queda algún lazo, podría quedar algún lazo de haber hecho estos juegos en hace tiempo? Sí, porque por curiosidad nadie se acercaría a ello. La esencia avisa siempre. Ujú. Sin embargo, cuando lo accionan, cuando lo llevan a cabo, es porque hay un convenio previo, Elena, y sí se queda. Si entonces va y, digamos, retira o elimina el convenio como de origen, Ujú. entonces sí hay un cambio. Vale. Pero si no, entonces sigue latente el acuerdo o la conexión, mejor dicho. Vale, Sí, vale. Era por saber si tenía que trabajar en concreto esta situación, ¿no? no, porque por ejemplo lo veo, es una persona que tiene, así lo veo, Elena, es una persona que tiene el bautismo. Mm, es parte de otro sello masónico. El bautismo. No, la tabla después del Ah, bautismo. vale. Ajá. Entonces, aunque quite la conexión creyendo que es negativa la tabla, sigue vigente el del bautismo. El problema no es el ritual, es el origen del ritual, el origen del convenio al que aceptó rememorar o replicar. O sea que sería un trabajo puntual de cada persona, entender esos convenios, qué convenio o qué fue lo que le hizo tener esa curiosidad y llegar hasta ahí, ¿no? Sí, la responsabilidad de haber conveniado, así es, así es. Es para tener esto en cuenta, por si alguien, pues, por curiosidad lo ha hecho, bueno, que entienda que hay algo ahí detrás, ¿no? Que tiene que trabajar. Sí, porque esto solo es como un síntoma, no es el Eso, origen, eso. no es el origen del por qué buscó ceder su poder. Es que lo impulsa a seguir cediendo su poder. Y lo impulsa su misma esencia. No hay una culpable fuera de él, Ujú, solo que no recuerda. claro. La mayoría no acuerda, no tiene la suficiente fuerza, está disminuida esa voluntad por las espirales, Elena, de reencarnación, ya no tanto por creencias, sino por las espirales. Mm, Se da tantas vueltas que se pierde. de acuerdo. Lili, cuando hay, pues es una invocación, comienza el ritual, has comentado, pues bueno, llegan, están ahí los desencarnados. ¿Cómo se sitúan los desencarnados? ¿Los desencarnados entrarían en el campo de las Mm, personas o están alrededor? es Cómo lo interesantísimo, percibes? Elena, en un medio círculo.
a ver, como en una media luna o algo así. Media luna, medio círculo. Cuando entra el humano vivo, Sí. completa el círculo, se sella. A ver, vamos explica esto un poquito más para que se entienda. Lo que dibuja la media luna serían los desencarnados colocados así, la energía de los desencarnados, Sí, con la tabla. o sea, la tabla y los Sí, desencarnados alrededor como media luna. sí. Vale. ¿Y Ay, me cuántos? vino algo muy fuerte, Elena. Dime, dime. Como la última cena. Es una tabla. O sea, ve un Sí. cuadro de la última cena. Sí, 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 sí. Es fuertísimo. Es una tabla de Sí. madera sostenida Ujú. por metal, ¿no? O por algo ahí, pero sostenida por algo, o sea, un Sí. elemento. Ajá. ¿Quién crea la, la cruz? El que lo está viendo. Y la intención sella el círculo y se abre el portal. ¡Ay, qué fuerte! Porque lo estoy Wow. viendo así tal cual, ¿eh? Como si se Pero a hubiera, ver, como si esa tabla depende de la última cena tuviera una ouija. una ouija oculta. Ajá. Y requiere siempre del factor vivo en este plano, o sea, un humano que vaya y lo vea y le cede su poder, ¡pum!, se abre el portal. ¡Ay, qué A ver, fuerte! a ver, vamos ahí Ah, ahí delante, vamos ahí delante. Ahora, distintas personas. Una persona que con creencia religiosa y otra que no tiene creencia religiosa. A ver si se abre el portal. en la de ¿Estás bien? ay, es que es muy fuerte. En la de creencias religiosas no solo se abre el portal, Sí. sino que cocrea, o sea, interacciona con la ouija, con todos estos desencarnados, les da el factor de que sigan existiendo a través de las eras, aunque no estén vivos y no sean reales, porque son energías de desencarnados de sacrificio. Sacrificio. Y Ninguno gran de esa sacrificio cena, de sangre ninguno, además. a eso, ninguno de esa cena tuvo una vida feliz, o sea, no se habla de nada de ello. Todos son como marionetas que entregaron todo su sangre a eso, ¿no? Al principal, pero el principal no es un ser como tal, es el que está viendo en ese momento y le da la credibilidad a eso. Vale. Y en ese momento, el que tiene creencia religiosa lo está mirando, le da credibilidad, co-crea. ¿Qué sucede? Se abre un portal. ¿Y ahora qué pasa? Todo, creencias, infiltraciones, manipulaciones, pero ya lo traía conveniado. ¿Sí me explico? Ya tenía esa base de saber que eso, a pesar de no ser real, él le iba a dar esa fuerza para que fuera real en su tiempo y en su espacio, o sea, en su vida. ¿Cómo cambia, por ejemplo, no sé, su metabolismo? ¿Cómo cambia? ¿Hay algún cambio físico, algún No, cambio emocional, no, solo lo hace real en este energético? tiempo y en este espacio, en la vida actual, en el O momento sea, actual. es Ah, como, como darle la veracidad que no tenía, le da la vida, por así decirlo. afirmar, o sea, Ajá. como volver a, No, como abrir el portal para que eso entre y sea verdad. ajá, volver a recrear eso otra vez, una y otra vez, ¿no? Esa verdad, Sí, ¿no? la Digamos, recreación, sí, supuesta, Elena. Sí, supuesta. exactamente, exactamente, la recreación. Vale, Ahora, con quien no cree en ello, sí. Ahora yo no, voy a ver el cuadro y me pongo ahí no se delante. abre, no crees en ello, no te mueve nada, porque ya limpiaste cualquier línea
primero de espiral, después de creencia, después de ceder. Solo ves que es un cuadro. Puedes ver el engaño, puedes incluso hasta ver a las interferencias que están conectadas a esos cadáveres o a esos muertos, es que hay mucha información también, pero entonces ves el cuadro, no abres el portal, no abres nada, Ujú. solo ves la información. Y hay muchísima, como en la Y tabla. como en la tabla. Huesos, conexiones, coordenadas, apertura de portales, conexión de cómo controlan mentalmente a través de no solo de figuras religiosas, sino de cuadros religiosos. A ver, Otras entidades, un ejemplo. un ejemplo. Ahí Sí, voy, ahí venga, voy. di el ejemplo. El centro, uy, sorry, ni modo. No, El centro, tenemos que cortar, que si no nos cortan, nos a cortan. ver, entonces dale, El ¿no? Vaticano. El pelicano este que está en Italia. Ese que está ahí, anota El minuto, sí, sí, para por favor. ay, Sí, ay, es ay, muy ay, ay, puntual. ay, ay, ay. Es eso que esas cúpulas de poder que están ahí abajo, así gestándose, son portales. O sea, tú no vas a ir al lugar específico y vas a abrir una bóveda y vas a ver. No, no, es energético, es un mundo que está ahí dando vueltas en infinito, en así, ¿no? Ellos controlan a través de todas estas pinturas. Las pinturas por sí no tienen ninguna relevancia. Son una fuente de información, es como un libro. Ah, en tal, en tal, en tal, y todo lo energético lo van a ocultar. ¿Quién A lo oculta? ¿El través pintor o quién le no, no, pone no, la no, 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 intención no, no, o no. No, esta cúpula que está ahí enterrada abajo, a través de rituales. okey, Pero lo muestran a la sociedad para que ese individuo lo siga retroalimentando, porque reconoce a mi hueso, a mi historia de otra encarnación. Ay, yo me sacrifiqué en tal siglo para tal y tal. Claro, entonces abre el portal. Me dan muchas ganas de vomitar, mm, porque puede ser por miedo, ujú. por terror, por remembranza de lo que vivió y cede. Aunque En- perciba que le da mucha paz, No, mira, es que la paz es, te cedo porque reconozco la jerarquía o me surrender, ¿cómo se dice? me sumisión, Ajá, por rendirse. sumisión, no es paz, Elena, es por sumisión ante una jerarquía porque se activa la espiral en el individuo vivo Ujú, de que él no es poderoso. El ujú, poderoso es el que está oculto en el cuadro, en la figura humana que está atrás, que es un reptil, es un draco, es un arconte. Entonces, oh, no, es sumisión. Entonces, al ser sumiso, el otro le hace ver como, ah, muy bien, no vas a confrontarte. Solo son los dos polos, sumisión o miedo. ujú. Paz no hay. La paz, la verdadera paz, la verdadera neutralidad es ver el cuadro y decir, ah, mira, veo esto, esto, esto. No da miedo, no le tengo miedo, porque yo viva o vivo, soy el que decide si esa información entra o no. Y como solo es información, solo la leo y la puedo leer perfectamente, la puedo descifrar.
Ujú. Veo esto, o simplemente no me nace seguir cediendo mi poder. Pero hay mucha gente que requiere tener ese tipo de cuadros en sus casas, en sus hogares y en sus oficinas y en su lugar de trabajo, porque hay un convenio activo que necesita recrear el acuerdo. Ujú. Son los acuerdos como estos que tienes, ¿no? Tengo un contrato guardado con el, no sé, de luz, de gas, de así, igualito, pero em, pintado. Ahí Y tengo el acuerdo. cuando eso se pone detrás de la cama arriba, Uf, puse sumisión. Es ceder todo ceder, ceder, el ceder. poder, todo el tiempo, el ser sumiso ante esas entidades. Mm, bueno, Alimentarlas. sí. Detrás de cada figura ahí en esa última cena, detrás de cada figura hay siempre algo fijo, o eso se va cambiando. No, no es fijo, pero sí puedes observar la entidad en las Es que en tengo la curiosidad, detrás de Judas, ¿qué hay? Es curiosidad mía, ¿eh? igual que cualquier otro, una entidad. Una entidad, da igual, se turna, les da Sí, igual quién, ¿no? digamos que es una entidad con mayor índice de dolor, Sí. es un draconiano, o sí, draconiano o reptiliano con más, ah, solo lo veo así, sometimiento. Ujú. Mm, vale. ¿Y hay alguno que sea de más alto rango que elija una determinada o Sí, el no? del centro. Sí, ese le elige el de mayor rango, ¿no? Pues sí, es el que orquesta a todos El los demás. Tiene mayor, frialdad, por así decirlo. Es como de una raza más fría. Es la única diferencia que veo. ¿Y hay desencarnados alrededor también ahí o no? Muchísimos, ¿Sí? muchísimos. Y también son diversos. Pero estoy viendo un cuadro, ¿eh? Sí, sí, Si cambio de cuadro es como si cambiara de tabla de cuija, sí, son otros. otro, con Ajá, otros. Vale, ajá. vale. Y pueden ser hasta familiares de esa misma persona que tuvo un cuadro de la última cena y que se van heredando. Ah, interesante. Mm, qué bueno. Siempre qué- tuve no afición por esas imágenes. No había rechazo, solo no era aficionada a esas imágenes. Sí, Pero ahorita que los veo, menos. O sea, menos. es como tener demasiada información y acuerdos de algo energético que sigue hablando, pero que no eres consciente de ello y no es agradable a la vista cuando entiendes la información que existe. Como cualquier otro jeroglífico o cualquier otra imagen, ¿eh? No es porque sea cristiana o relacionado a estos grupos tan sanguinarios, pero hay mucha sangre, Elena, Mm. de muchos humanos, de muchas, Sacrificios, de sí, sacrificios. mucho, mucho, mucho. Mm. ¿Y hay conexión con los osarios? Si está en una iglesia, por ejemplo. Sí, totalmente. Mm. Y me da una sensación de querer vomitar, de mucho asco, Elena, porque no son solo sacrificios de muerte ¿De qué más? sexuales de niños. Sexuales, de niños. Es todo lo que hemos visto en la masonería, Elena. Sí, 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 sí.
Mm. ¿Y esas esencias dónde estarían, las que han sido sacrificadas? Son vehículos Ujú, por el cual otras entidades densas, muy densas, logran brincar a este plano energético físico sin cuerpo. Pero eso pues ha sido una mezcla de muchas formas. O sea, esta solo es una, ujú, ujú. hay muchas. Ah, interesante. Mm. Muy bien, Lili. Volvamos a una tabla de Ouija, un grupito de gente que está ahí, o de jóvenes, o de no sé quién sea, elige. Y estabas observando esa figura en forma de media luna, ¿vale? De los Ujú, desencarnados, la tabla, los desencarnados y la persona. ujú. ¿Cuántos desencarnados aproximadamente? Eso a lo mejor puede ser variable, pero por ejemplo, la que está observando, ¿cuántos desencarnados hay alrededor? Puede ser desde uno Ujú. hasta millones. ¿Millones? Es que va a depender de cómo se maneje este elemento Ujú. con el individuo. Ajá. ¿Y Y qué depende de que haya? Sí, crea una cruz de eje, vale, vale. eje de como norte, sur, este y oeste, y Sí. luego el círculo alrededor. ¿Y de qué va a depender que haya uno o millones de desencarnados? De cuánto le entregue en sacrificio esta ser primero al desencarnado o a las entidades. ¿Y si es un grupo de jóvenes que se reúnen? Ya hay más, hay a partir de 6, 10, 9, muchos Desencarnados, desencarnados. ¿no? Sí, porque es como si se van abriendo ejes diversos y son esferas que se van Mm, eh, am, constelando alrededor de un eje. vale. Entonces, esos desencarnados has comentado que se ponen alrededor, pero en algún momento tocan los campos de las personas que están jugando a la Ouija. No tocan, todos abren su campo y se integran a un campo mayor. Ajá, o sea, todos permiten, abren su campo. Así Y ese es. campo mayor, ¿de qué estaría de qué constaría el De campo? constelar con esos mismos campos es como si se vuelven interferentes de los campos de ahí mismo y se vuelve un egregor. Un egregor. Venga, se vuelve un egregor y a partir de ahí, ¿qué sucede? Se alimentan y se retroalimentan. Lo que le pasa al otro lo siente uno y los demás. Vale. Se conectan como interferentes e interferidos. Y también con los desencarnados, Ellos también son todos el juntos. ambiente. El egregor no se forma en una plataforma física, Elena. Se forma en el lugar de los desencarnados, Vale. en otro ambiente. En otro ambiente energético. Pero ellos no se dan cuenta, No se dan pero cuenta. quedan como esferas pegadas. Y lo Vale. que intentan los desencarnados es fusionar hasta que desencarnen y entonces ya se quedan atrapados en ese ambiente. Vale, entonces siguen jugando ahí en la Ouija. Vale. ¿Y qué sucede? Has comentado lo que siente uno, siente el otro, conforme va avanzando el juego, ¿qué pasa? Van cediendo o no, van recreando los convenios que crearon a nivel telepático, Sí, todos unidos, todos juntos o no, y se van saboteando entre ellos o hasta entre ellos mismos pueden llegar a confrontarse para recrear la muerte de los cuerpos para quedar como desencarnados. Pero el punto fuerte es la tabla. cuando hacen preguntas, ¿qué pasa?
Son los accesos, Elena. Es la intención. Son las llaves Ujú. para abrir las puertas, los portales, los puntos energéticos en su propio cuerpo. Abren esos puntos energéticos en su propio cuerpo y a partir de ahí que ya están abiertos, ¿qué pasa? Ya pueden entrar los desencarnados o el desencarnado. Y ya después de eso van haciendo las autorizaciones para las otras interferencias. Primero, ser los interferidos entre ellos mismos. Eso es lo primero, Sí. porque son como pactos de lealtad entre ellos, Ujú, ujú, de no hablar de lo que vieron, de no hablar de lo que sienten, solo con ese grupo, no ujú. a otros. Y de ahí se va colando poco a poco la entidad hasta que crean actos de sacrificio, perdón, rituales a través de los cuales ya la entidad se puede manifestar. Ahora sí se manifiesta. Mm. Y va Em, brincando de un cuerpo a otro. Y puede del hacer grupo. creer, sí, del grupo físico, y puede hacer creer que a alguno de ellos ya está poseído, pero realmente son todos. A creer y crear un ambiente de sacrificio. Muy bien. Ve al principio cuando comienzan a jugar. Hay símbolos, hay letras, hay números. Has comentado que detrás de esas letras hay representaciones de letras, pero celtas, hebreas, egipcias, Sí, has comentado varias. Comprueba eso, qué información tiene o qué importancia tiene, alguna información triangulaciones. más. Las triangulaciones de superioridad para crear estos vínculos. Las triangulaciones, Elena. La Ujú. geometría que hemos visto para crear portales y abrir estas compuertas entre lo físico y lo energético. Dependiendo de la letra, ¿hay información diferente? No, es la configuración, es la intención. Vale. ¿Qué tanta supremacía quieren o qué tanta sumisión manifiestan? Y ahí se va configurando la jerarquía. Y detrás de los números, Lili, Es lo mismo. igual, ¿no? Ujú. Y luego, a veces a un lado está el sol y a otro lado la luna. A un lado el sí, a otro Mm. lado el no. El sol y la luna, esta simbología, ¿qué representa? Luna, círculo no completado, sol, círculo completado, o sea, ya se selló, ya se pactó, ya se cedió. El sí, Así es. vale. Y la luna, el no, el círculo no completado. Falta la aceptación de el individuo vivo para entrar en su campo. ¿Ves lo que te decía? Es como este juego de geometría que está a la mitad y lo sella, siempre lo sella el elemento vivo, el ser vivo, el humano, el encarnado. ¿Tiene algo que ver con la media luna que hemos visto en sesiones, en el ombligo masónica y la espiral de Fibonacci del ombligo? Sí, totalmente. Esa simbología. Ok. La Mm, del compás, sí, la del compás, las ¿cierto? estrellas, sí, las Ajá, estrellas judías. Las, vale. Súper interesante. veo hasta la suástica. La esvástica también. Sí. ¿Eso dónde la percibes? Ahí, o sea, es que todo es parte de girar en círculo. El Mm, elemento vivo es el que lo hace girar.
muy fuerte. Ujú. Mm. Em, elige una situación en las que pues estén jugando unos niños, por ejemplo, jovencitos ahí para observar. ¿Niños o adolescentes? Adolescentes, venga. Okey, ahí estoy. ¿Cuántos desencarnados hay? Ay, Elena, 20, 20. pero ya están en una espiral abierta, o sea, ya está el portal abierto. Bueno, Ellos ya antes, están jalando todo. espera, antes de que se abra, antes de empezar a jugar, a ver cómo se posicionan los desencarnados, para ver un poco cómo comienzan a posicionarse. Como te lo dije, ellos siempre están posicionados, ellos no se posicionan a través del humano, ellos ya están Ya posicionados, están, eso, cuando llega el... porque ya están, ellos ya desencarnaron con un convenio previo en otra existencia como humanos a Sí. en la tabla. Y siempre están posicionados así alrededor de la tabla esperando a Siempre. que llegue el humano, ¿no? O los Así humanos. es. Es como si lo llamaran, mira, ven, juega, tenemos información, vas a ser millonario, vas a ser amado, o sea, siempre con la tentación de que van a resolver Y en los este caso, ¿cuántos adolescentes van? A 4. 4, o sea, 20 desencarnados para 4 adolescentes. Sí, los 20 que vi ya son interacción posterior. De inicio son 4 desencarnados con 4 jóvenes vivos. Vale, ¿y cómo luego después ya vienen 20? Sí, Son 20. se activan ancestros de ellos mismos. ¿De los desencarnados o de los adolescentes? Combinaciones. Combinaciones de los 2. Vale, 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 vale. Y esos 4 desencarnados de base, ¿son 4 porque vienen 4 o son 4 porque así estaba en esa tabla? La tabla sí está. Así está, vale. Y Y contactaron a 4 vivos. contactaron a 4 vivos. Y esos Pudieron haber sido 5, 6, 10, o sea, sí, ah, vale, pero vale. 4 son los que tienen ya una resonancia Vale, con vale. esa energía por Y esos 4 desencarnados, Lili, ¿tienen entre ellos alguna jerarquía? ¿Hay alguno que organiza y los otros no, siguen o todos los 4 tienen la misma, los ah, 4 tienen la misma necesidad de afirmar su juego. de Los afirmar? 4 quieren el poder de los otros 3, ¿Y los 4 quieren el poder de los otros 3 desencarnados? de los otros 3 amigos, De los adolescentes. sí, vivos. Ujú, vale. Los Em, desencarnados no tienen jerarquía, Elena, están atados, atados. no Vale, vale. tienen una injerencia de poder, son marionetas, para que me Marionetas. explique, Vale, vale. Lili, ¿me tanto de permites? los vivos como de Sí, los interferentes. claro. Ajá, ¿Me permites hablar con una de esas marionetas? no es seguro, Elena, ¿No es seguro? es abrir portales, Vale. no Pues es seguro, Elena, con preguntas telepáticas, ¿puede ser? así es, Vale, pues así. porque Pregun son muy traicioneros vale, y cualquier punto no resuelto en este momento para quien sea. sí, puede Es ser una conexión. una ajá, una conexión porque ellos lo que siempre buscan es eso, puntos de interacción con lo vivo para colarse, se Ujú, cuelan. de acuerdo. Mm, muy bien. A uno de ellos, pregúntale cuánto tiempo lleva atado ahí, a esa tabla de Ouija. Se ¿Cómo se enoja llama? porque le preguntes. El Ay, desencarnado, ¿por qué se auto enoja? porque está a disposición de un draconiano que no está en este plano y te conoce y sabe y no dice que por qué te metes en su juego, que mucho cuidado con lo que juegues porque las piezas son su tablero. No es de nadie más.
las piezas son de su tablero, pero nosotros estamos observando el tablero. Entonces, que no te metas, te contesta. Bueno, Pero que eh, si quieres entrar adelante, no quiero jugar, yo no, que yo ya sabes, observo, no me atrae ese jueguecito. te dice que sí, que en algún momento sabes que sí, No, que si quieres que no entonces quiero, comience a jugar no quiero en el jugar. tablero No, de tu piso, así te no, contesta. gracias, no quiero jugar. Em, Es que en el es un momento de juego muy interaccionar tonto, es un directo, juego muy tonto. exacto. Es un juego muy tonto, entonces no me apetece estar atado. Que bueno que se observe a todas las ataduras que tiene y pues nada, que siga atado, ¿eh? Como el elefante del circo. Él ya sabe lo que quiero decirle. Se cerró por completo la comunicación. Muy bien, eso es buena señal. Em, ahora, ¿alguno de los niños, No son niños, Elena, son adolescentes? adolescentes. Es que sí hay juegos con niños y es muy cruel. Ah, es cruel. Bueno, hay que entender que para que los niños lleguen a esos juegos están ahí los contratos y convenios. Por muy cruel que nos parezca, ahí detrás hay Ajá, pero es como más sádico el juego, ¿me explico? más sádico. Sí, mucho, porque los quiebran emocional y mentalmente, y Mm, sexual después. mm. Por eso fui muy específica en preguntarte si niños o adolescentes. Bueno, Es una adolescente. línea muy fina, Mm. Los niños son más frágiles también, más fácil mucho, y Elena. los quieren manipular más. Incluso pueden ¿Eh? ser inducidos por adultos vivos. Mira, no pasa nada, es un juego. No, no, no es un juego. Pues esto para que los que vean, todas aquellas personas que vean esta investigación, que entiendan que no es un juego y que Exacto, es que muy peligroso. no ¿Eh? son palitos chinos que están jugando y No, riendo, son entidades que están ocultas dentro de jerarquías muy densas y que nunca van a contactar con algo sutil. Todo es denso. muy denso, denso o muy denso. Entonces, em, estos adolescentes, mm, ¿es seguro hablar con alguno de ellos? No, Elena, porque tienen su convenio muy directo, Muy directo, vale, vale. Bueno, muy, o sea, por ejemplo, veo mucho bautismo o mucho, bueno, bautismo tenemos eh, todos. no, pero me refiero a, ¿cómo decirte? Como están muy seguros de, por ejemplo, hay un chico que es evangélico, pero está muy creyente de que él no va a ser tocado porque está con Dios y, ¿sabe? Y es lo Ya, mismo, pero es muy fanático de sus creencias religiosas. Los cuatro son fanáticos. fanáticos. Uno es de estos rituales en- satánicos, otro es muy evangélico, otro es, sí, pero todos son fanáticos de creencias religiosas. Vale, sí, 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 sí. Entonces, claro, ahí va a ser un festín. Bueno, vamos a dejar la información de la sesión ahí a lo más puro de sus esencias y ya que hagan lo que quieran, sabiendo lo que va, lo que les va a pasar. Es que ellos decidan y claro, cada uno trae su trayectoria y si tienen ese nivel de fanatismo, es complejo, ¿no? ¿Mm? Así es. Entonces, todo al final, siempre lo decimos, todo depende de cada uno, de los contratos, de los convenios. Realmente no nos podemos considerar víctimas, sino que en estos momentos no tenemos conciencia, no nos llega toda la información de convenios y contratos que hemos hecho en otras
experiencias. Y bueno, pues ahí está, en la toma de conciencia de cada uno, ¿no? Te comento algo. Dime. Esta forma de dejar la información sí crea una variante, Ujú, porque es totalmente neutra ujú, y así es como alguien que solo ve una rebanada de pastel y ahora están viendo el pastel entero mm, y ya tienen mayor cuestionamiento a lo que van a realizar. No eso es. todos, pero una de ellos sí. Bueno, ahí está. Cada uno que use la información como quiera, ¿no? Mm, Pero ahí está. Y bueno, vamos a dejar la información en el no tiempo a todos los que, a niños, a jóvenes, a adultos, a todos los que vayan a realizar este jueguecito, pues que no es un jueguecito. Le vamos a pasar la información de la sesión a todos de forma cuántica y que cada mm, uno decida qué hacer, ¿no? ¿Qué es lo mm. que desea hacer? Veo que muchos sacerdotes Ujú. tienen como medio de herramienta este tipo de tablas, ¿eh? ¿Y para qué usa esa herramienta? Porque así son, ellos lo eligen. Están a Sí, la vale, pero mano ¿son para ellos o para qué lo usa para porque los ellos lo demás? usan y después se los regalan a los niños, a los ¡Ah! adultos, a los adolescentes como algo preciado, pero Regalo oculto. envenenado, vaya. Así es, así Mm, es. Sacerdotes me refiero a pastores, sacerdotes, clérigos, en todos los niveles de ideologías religiosas. mm. Pues bueno, eso, pasamos toda la información a todo el que reciba este regalito y a todos los que en algún momento eh, decidan jugar a este juego por curiosidad, bueno, ya sabemos que hay detrás contrato, convenio que incitan a esto. Pues bueno, ahí está toda la información a su esencia pura y que decidan cada uno, ¿no? Eh, lo, lo que quiera. Y bueno, hay mucha información y Lili, vamos a terminar ya. ¿Alguna cosa que te llame la atención antes de terminar? Mucho, Elena. Mm, La parte de los ejes. ¿Ejes a qué te refieres? Ejes, lo que te decía norte, sur, este y oeste, Sí, los puntos como, cardinales, ¿no? como forma de líneas que se dan en, ellos lo manejan como, hoy, en el nombre de Del arriba, Padre, del Hijo, Spirit, ¿no? guau, sí, En el nombre oh, se crea, ¿no? sí. Está como estos ejes de interacción, como creando las líneas que cortan el pastel, ¿no? El círculo, Ujú, ujú. pero al sellarlo con esta creencia, es como si se creara el egregor. Es como entender la base de cómo se crea un egregor energético a través de algo físico. Es lo que me llamó la atención. Y Interesante ese griego energético. es la cruz, ¿no? Y siempre cortar, o sea, cortar una línea que es entera, un ser energético, cortarlo a la mitad con la emoción Con la emoción. y fragmentarlo en estas, pues, no sé si ideologías mentales, emocionales, para dividir la esencia, Dividir la esencia. división de la esencia, Ah, para crear el egregor. Es lo que me viene. sí, qué interesante. Y súper interesante lo de la última cena, ¿eh? La ouija y Es que lo eh, veo, Elena, es como oculta esto, ahí. cañón, o sea.
Fue fuertísimo, pero muy interesante. Sí, 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 Ujú. qué bueno. Y como eso habrá otros cuadros que detrás de eso, haya mucha información ahí, ¿no? Ujú. Hay cuadros fabulosos que ya me gustaría hacerle una sesión a un cuadro. Wow. Ujú. Pero bueno, Cuadros. aquí salió ¿no? La Sí, relación sí, de los sí. desencarnados con el individuo vivo, que eres tú, que está realmente en la experiencia, pero dándole pie a la irrealidad que se vuelve realidad. Ujú. Súper interesante, sí. Mucho. Mm. Y que la interacción de la parte viva, ¿no? De la parte orgánica del individuo De lo acercándose al cuadro para formar parte, y cerrar el círculo, ¿no? así es. Wow. O no, y ser tu propia energía y no permitir Sí, estas depende, ¿no? De divisiones emocionales y mentales para seguir siendo tú único contigo. dependiendo de las Muy creencias. interesante. Wow, sí, sí, sí. Bueno, qué bueno, mucha información. Lo vamos a dejar aquí, Lili. Desconecta de todo y de todos porque vas a volver donde está tu cuerpo, donde está tu respiración. Equilibra tu tensión arterial, armoniza tu energía, sube tus frecuencias hasta tu nivel óptimo. 1, te sientes fuerte y llena de energía. 2, te sientes libre, plena. 3, te sientes muy bien. Cuando puedas, abre tus ojos. Hola. Hola, Lili. Ya un tema con mucha información, interesante y a la vez, eh, Denso. sí, mucha energía densa, interferencia, siempre ahí, ¿eh? Ya se le veía venir que la tabla está ya, o huele a interferencia, ¿eh? Nada más verlo. Yo te diría que huele a desencarnado. Sí, sin yo ni siquiera saber, visualizar, ¿no? Ya apunta a que algo hay. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Gracias por visualizar, la investigación. Espero que os haya gustado. Gracias, Lili, por tu trabajo y nos despedimos hasta una próxima investigación. Chao. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. I ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja tak badawcza
poznawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy, jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarza się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión
con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido este espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar este espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro.
I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etcétera, es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałbym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.